La incidencia de las infecciones de transmisión sexual está aumentando a un ritmo preocupante. Sífilis, gonorrea, clamidia están a la orden del día. Según la Organización Mundial de la Salud, se ha convertido en un problema de salud pública de escala mundial. En el programa de hoy queremos saber qué hay detrás de esos datos, cuáles son esas infecciones y, sobre todo, cómo se contagian y qué hacer una vez que el contagio se ha producido. ¡Empezamos! Óscar Ayerdia Aguirre Bengoa es experto en infecciones de transmisión sexual. Es médico especialista en enfermedades infecciosas y coordinador del Plan SIDA, ITS y Hepatitis de Osakidetza. Lleva años investigando, diagnosticando y tratando estas infecciones. Hemos acudido a él para tratar de entender mejor lo que hay detrás de este problema de salud pública. Kaixo Óscar. Empezamos por lo más básico. ¿Qué es una infección de transmisión sexual? Pues son ese grupo de infecciones que se transmiten a través de las relaciones sexuales, tanto sexo oral, sexo vaginal o sexo anal. Y si te preguntase cuáles son las más comunes, ¿qué nombres me darías? Bueno, pues podemos clasificarlos por microorganismos. Por ejemplo, están las bacterias, donde las más frecuentes son gonorrea, clamidia o sífilis. Está el grupo de los virus, VIH, hepatitis, herpes. Luego pues tenemos otros, como pueden ser pues la sarna o las ladillas. Las vías de transmisión también serán diferentes, ¿no? Efectivamente, sí que comparten esa vía de transmisión sexual a través de las prácticas sexuales, pero no es la única vía, y cada una de estas infecciones pues también tiene otras vías de transmisión, que puede ser pues, por sangre, por contacto cutáneo, vertical o en la lactancia, ¿no? Entonces es muy importante conocer las vías de transmisión, pues para poder desarrollar estrategias para prevenirlas. Antes se utilizaba más la palabra enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Las famosas ETS, ¿no? Pero ahora se ha cambiado el término enfermedad por el de infección. ¿A qué se debe ese cambio? Es verdad que hoy por hoy se utiliza más, están las dos admitidas, pero se utiliza más infección de transmisión sexual, ITS, porque es verdad que, bueno, muchas infecciones pues, no generan sintomatología, no generan una enfermedad, pero ahí están y hay que prestarles atención. Por lo tanto, es un concepto un poco más amplio y se utiliza cada vez más ITS. Los datos son aplastantes, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, las ITS, han aumentado considerablemente. Es verdad, esto en los últimos años es un incremento incesante, tanto a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel estatal y también en nuestra comunidad. Cada año diagnosticamos más infecciones de transmisión sexual que el año anterior, sobre todo la gonorrea, o la clamidia o la sífilis. Problema de salud público a nivel planetario casi. Eso se considera hoy por hoy un grave problema de salud pública, este aumento incesante de las infecciones de transmisión sexual.
Los datos están ahí. La pregunta sería, ¿por qué han aumentado las infecciones de transmisión sexual? Bueno, pues habrá varias respuestas a esto. Por un lado, es verdad que ha habido un avance en los científicos, en la medicina, que ha permitido pues, que las infecciones de transmisión sexual se controlen mejor, mejores tratamientos, mejores formas de prevenir, la vacunación, y esto pues, ha hecho pues, que genere una sensación de seguridad y por lo tanto pues, puede ser también una despreocupación en el uso del preservativo y por lo tanto pues que aumenten las infecciones de transmisión sexual. Nos hemos relajado tal vez. Se podría decir que puede ser un factor, ¿no? Por otro lado también pues cada vez se hacen más pruebas de infecciones de transmisión sexual, están más a mano, más accesibles, son pruebas más sensibles y que permiten diagnosticar más infecciones, que también puede ser otro de los motivos. Y también, por otro lado, pues la forma de relacionarse o de tener relaciones sexuales en la sociedad pues, han ido cambiando. Cada vez se tienen relaciones sexuales en edades más precoces, es habitual pues, tener distintas parejas sexuales, en algunas ocasiones se tienen relaciones bajo el efecto del alcohol o de las drogas, y todo ello pues, dificulta, ¿no?, el uso también del preservativo y favorece a su vez pues, que se puedan transmitir este tipo de infecciones. O sea que las razones son múltiples, ¿no? Es una respuesta compleja. Sí, es digamos, un escenario en el que han coincidido muchos factores distintos que permiten, ¿no?, el escenario, digamos, perfecto para que se transmitan estas infecciones. Me viene a la cabeza la tormenta perfecta, ¿no? Sí. La suma de todos esos factores. Bueno, las infecciones de transmisión sexual son múltiples y distintas, ¿no? Pero también se dan en cuanto a sus síntomas y su gravedad, ¿no? Sí. Por ejemplo, algunas que hemos mencionado, la gonorrea o la clamidia, que son infecciones bacterianas, pues generan habitualmente infecciones y sintomatología local, como puede ser una uretritis o una cervicitis, una proctitis, y normalmente pues con tratamiento antibiótico, siempre y cuando se hayan diagnosticado a tiempo, pues suelen ser infecciones curativas. Así pasa también con la sífilis, que suele manifestarse pues con otras lesiones cutáneas. Si se diagnostica a tiempo, pues también tiene un tratamiento curativo, pero es importante diagnosticar a tiempo y evitar el desarrollo de complicaciones. Otro grupo de infecciones pues son los virus, como el VIH o las hepatitis o el herpes que también hemos mencionado, que tienen pues, otras complicaciones y otra forma de tratamiento, porque muchas veces algunos virus se pueden tratar de forma curativa, como puede ser la hepatitis C, pero hay otras que no tenemos un tratamiento curativo y por lo tanto el objetivo es controlar. O cronificarlas. Que algunas terminan cronificadas, efectivamente. Algunas además son asintomáticas, ¿no? Algunas de esas infecciones. Este es un punto muy importante porque hay que tener en cuenta que las infecciones sintomáticas son esa punta del iceberg. Bajo el agua tenemos otro enorme bloque donde hay infecciones que no dan ninguna sintomatología y por ello es fundamental no solo basarnos en la sospecha clínica, en los síntomas, sino también en la sospecha epidemiológica. En el caso de que haya una sospecha de que alguien puede tener una infección de transmisión sexual, aunque no dé ningún síntoma, conviene que vaya a un centro de salud, al centro que le corresponda y hacer una consulta sobre actuar ello. Y consultar. Efectivamente. Nos encontramos en el Centro de Salud de Bomberos Etxaniz en Bilbao, en Indautxu. Estamos en el servicio de transmisión sexual. Por lo general hay dos tipos de perfiles de pacientes, gente que puede venir con síntomas o que sus contactos han dado positivo. Kaixo, egunon, zelan? Komentatu pizkat zein da etorri zaren arrazoia, zergatik etorri zara gure zerbitzura, zer nahi zenuen? Y luego por otra parte, pues gente que viene a hacerse, pues hay un tipo de controles semestrales, otro tipo de, no son consultas médicas, pero hay otro tipo de control también que son las pruebas asintomáticas que se hacen por las tardes. Vale, honekin itxarongo zu pizka bat itxarongo gelan eta dituko izute erizainek, bale, eta ingo izute balorazioa. Aquí a la consulta de enfermería normalmente suele venir la gente pues, que quiere hacerse un cribado, un chequeo de infecciones de transmisión sexual. Luego también podríamos hacer la consulta de PrEP. La PrEP es un tratamiento que hay que tomar a diario para evitar el contagio de VIH. Desde enfermería lo que vamos a hacer es un seguimiento periódico tanto de infecciones de transmisión sexual como de la función renal.
También tenemos la consulta de triaje en el que, bueno, pues en función de la situación que nos cuenta el paciente, nosotros tenemos que decidir un poquito si tenemos que citarles presencial con nosotros desde enfermería o gestionarles un cribado porque no es nada urgente. Kaixo, Arratsaldeon. Vale, coge asiento ahí, ¿vale? Puedes dejar si quieres la chamarra en la trasilla. Vale, y mi consulta, que es la consulta de cribado, va dirigida a gente que no es contacto directo de nadie, es decir, que ninguna de tus parejas sexuales te haya dicho que tenga alguna infección de transmisión sexual, y gente que esté completamente asintomática. Eso es. La consulta consta de 2 partes, una pequeña entrevista en la que tengo que indagar un poquito sobre tus hábitos sexuales, y en función de lo que me cuentes sería pedirte una serie de pruebas u otras. Eso es. Vale, pues vamos a empezar la entrevista, ¿vale? Voy a coger aquí el guión. ¿Te has hecho alguna vez la prueba de VIH? ¿Me podrías decir más o menos con cuántas personas diferentes has tenido relaciones estos últimos 3 meses? ¿Habitualmente tienes relaciones con hombres, con mujeres, con ambos? ¿Has tenido alguna vez alguna infección de transmisión sexual? Muy importante, nos tenemos que presentar al paciente pues para también un poco favorecer un poco el clima de confianza y luego porque las preguntas que hacemos después son un poquillo íntimas. Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una analítica y luego te voy a explicar cómo recoger las muestras y te las recoges, ¿vale? Las personas que vienen en un cribado de ITS, siempre hay unas pruebas que se hacen, que son la de sífilis, la de gonorrea, clamidia, tricomonas y las hepatitis, dependiendo del estado vacunal de la persona. Luego ya, la persona que viene por síntomas, pues igual, aparte de esas pruebas, hay que hacerles otras más específicas. Por ejemplo, pues si viene por úlceras genitales, también se hacen pruebas para herpes. Para venir aquí, lo único que hace falta es haber tenido relaciones sexuales. En la consulta de cribado, por ejemplo, pues mira, vienen más hombres que mujeres, pero cuando nos fijamos en la preferencia sexual de la gente, pues las que más vienen son las mujeres que tienen sexo con hombres. Luego vienen los hombres que tienen sexo con hombres y los que menos vienen son los hombres que solo tienen sexo con mujeres. Esos son los que menos vienen. Y luego sería, quitas esta pegatina, ¿vale? Promedio de edad más o menos de la gente que viene es de 30 y tantos años. A nosotros un sector de la población que nos preocupa porque viene poco es el de los adolescentes. Por eso aprovecho para decirlo aquí, porque los de 14 a 18 años es una población muy vulnerable para las infecciones de transmisión sexual. Pero vienen poco, pues me imagino que porque no conocen el servicio, porque igual tienen miedo de la confidencialidad. Toda la gente que está registrada en la Seguridad Social, que está con los papeles en regla, le cogemos los datos. Evidentemente aquí los datos son confidenciales, no se comparten con otros servicios. Y luego por otra parte también gente que no tiene papeles, gente que viene de otras comunidades que por lo que sea tienen algún problema o se les puede atender también, se les cogen los datos necesarios y se les atiende igualmente. Hay una cosa que se llaman las pruebas de diagnóstico rápido, ¿eh? Entonces, pruebas de diagnóstico rápido, por ejemplo, aquí tenemos las del VIH y la sífilis, y el microscopio también es una prueba de diagnóstico rápido ya muy antiguo, esa no es nada novedosa, pero es muy útil, porque con el microscopio pues tú puedes mirar las secreciones y tal, y muchas veces ya haces el diagnóstico de una gonorrea, por ejemplo, con el paciente en la consulta. Este es un servicio que pertenece a enfermedades infecciosas del Hospital de Basurto, pero realmente es un equipo multidisciplinar. O sea, aquí trabajan médicos de enfermedades infecciosas, de dermatología y de microbiología, y también una ginecóloga. O sea que un servicio de ITS tiene que contar con un equipo multidisciplinar. Yo creo que las ITS son un reflejo de los cambios sociales, ¿no? Todo ha cambiado, pues, desde la edad al inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Es mucho más fácil tener relaciones sexuales que antes. Nos hemos quitado esa moralidad sobre las relaciones sexuales. Luego las redes sociales también facilitan mucho los contactos sexuales y contactos sexuales con desconocidos. Yo creo que cualquier estrategia que haya para las ITS, primero, tiene que tener una visión positiva de la sexualidad, porque la sexualidad es buena. Y yo creo que tendría que tener tres objetivos fundamentales. Uno de ellos es la educación sexual. Aparte de la educación sexual, es muy importante potenciar todos esos avances biomédicos que hemos estado comentando de probada eficacia, ¿no? Por último, pues bueno, aparte de buenas medidas preventivas, pues
el ofrecer un acceso fácil a unos servicios sanitarios de calidad y muy accesibles en caso de que haya problemas. Si el VIH es indetectable, no se transmite por vía sexual, ¿verdad? Los tratamientos antirretrovirales han conseguido controlar el VIH de manera eficaz. Son capaces de detener la multiplicación del virus hasta el punto de que el nivel del VIH en sangre llega a ser tan bajo que su carga viral es indetectable en una prueba. Y no solo eso, las personas seropositivas cuya carga viral es indetectable durante al menos 6 meses no transmiten el virus por contacto sexual. Eso sí, tener el VIH indetectable no impide el contagio por otras vías, como la vía sanguínea o el embarazo. Hace años se habló mucho del VIH, ahora un poco menos tal vez, pero ¿cuál es la situación a día de hoy? Es verdad que al inicio se habló mucho del VIH porque tuvo un impacto muy importante, ¿no? En la sociedad murió muchísima gente. Fue y una además epidemia. Acarreó también mucho sufrimiento, ¿no? Es verdad que bueno, la situación, digamos que a términos generales ha mejorado, ha habido grandes mejorías principalmente en los avances terapéuticos, o sea, hoy por hoy tenemos tratamientos mucho más eficaces, mucho más cómodos de tomar y con muchos menos efectos secundarios. Entonces, en ese sentido es verdad que las personas pues tienen la posibilidad de controlar el virus de forma mucho más eficaz. ¿Qué tenemos que tener a día de a 2025 en cuenta cuando hablamos del VIH? No se nos debe olvidar que hoy por hoy se siguen produciendo transmisiones de VIH. De hecho, a nivel estatal se diagnostican 3.000 nuevos casos cada año y en nuestra comunidad pues hay 130, 140 casos nuevos casos de VIH. Y por otro lado que más de la mitad de estos diagnósticos se hacen de forma tardía y eso significa que ya hay un deterioro en el sistema inmunológico, probablemente porque lleven ya un tiempo prolongado con la infección. Por lo tanto, ese es otro reto muy importante. Por un lado está diagnosticar y por otro está diagnosticar cuanto antes. Se ha avanzado un montón en el campo de los tratamientos, ¿no? Eso supone que las personas que reciben el tratamiento controlan el virus y eso genera un bienestar y una mejora en su salud. Y como otra consecuencia es que las personas que tienen la carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmiten la infección del VIH a otras personas. Y también el avance ha sido significativo en el diagnóstico. La prueba del VIH se realiza a través de un análisis de sangre. La extracción puede ser la extracción tradicional o bien puede ser pues, una gota de sangre en el dedo, unas pruebas rápidas o las pruebas tradicionales. Y estas pues, están disponibles en distintos dispositivos, por supuesto, en toda la red de salud, en los centros de salud y luego también en otros donde la gente también puede consultar, como pueden ser pues, las ONGs o los centros comunitarios o en las farmacias comunitarias, donde también hay un programa. O sea que el diagnóstico es fácil y accesible para que la gente lo sepa, ¿no? Sí, que la gente sepa que conviene hacerse la prueba siempre que haya una sospecha, que nadie se quede con la duda y que hay múltiples dispositivos donde la gente puede ir y consultar información sobre cómo hacerse la prueba y qué seguimiento posterior tiene que hacer. Has realizado tu tesis doctoral en torno a la prevención del VIH, ¿no? Porque se puede prevenir. Yo creo que hoy en día tenemos las estrategias como para conseguir evitar nuevos casos de VIH. Por un lado tenemos lo que es toda la difusión de información y hacer partícipe a las personas de cómo pueden evitar la transmisión del VIH, del uso del preservativo como una de las herramientas principales. También poner a disposición, como decíamos, la oferta de la realización de las pruebas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, que también va muchas veces de la mano. Y luego es verdad que tenemos pues, unos fármacos antirretrovirales que, como hemos dicho, no solo ayudan al tratamiento del VIH, sino también ayudan a prevenir otras infecciones. También las personas que no tienen VIH pero que han tenido un evento de riesgo también pueden solicitar la profilaxis postexposición, que es la toma de unos fármacos antirretrovirales durante un tiempo para reducir
el posible riesgo de transmisión que ha habido. Y si son personas que este riesgo lo tienen de forma muy mantenida y muy frecuente, pues existe la profilaxis preexposición, que es el uso de estos fármacos de forma preventiva o diaria. Nadie se libra, pero especialmente los jóvenes son los protagonistas de las estadísticas, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa realidad? Es cierto que las infecciones de transmisión sexual han aumentado en todas las edades y tendremos que plantear estrategias dirigidas a cada grupo de edad. Pero, como bien indicas, es cierto que este aumento se ha producido especialmente entre los más jóvenes y probablemente esté asociado a todos estos factores que hemos comentado, pues probablemente afecten de forma especialmente a los jóvenes. Pues están en un momento de su vida en la que, bueno, tienen una percepción del riesgo menor, tienen una salud en su mayoría pues excelente y les expone, ¿no?, a estas infecciones de transmisión sexual en un momento también de descubrimiento de la sexualidad. La sexóloga Aitziber Argote acude a distintos centros educativos de Euskadi para impartir sesiones de educación sexual, en las que ofrece información adecuada a la edad del alumnado y responde a sus preguntas. Está preocupada por el aumento de casos de infecciones de transmisión sexual, sobre todo entre los y las jóvenes. Yo creo que una de las cosas que sucede es que hemos perdido cierto miedo a las infecciones porque la mayoría es verdad que tienen tratamiento y luego por otro lado entendemos que al conocer a esa persona, ya únicamente conociéndola o teniendo cierta confianza, probablemente no nos pase nada o no nos infecte, ¿no? O no se transmita esa infección. Entendemos la confianza como si fuese un profilaxis, ¿no? Como si fuese ya una forma de protegernos. Y esto lo tienen súper integrado. Esta falsa creencia está extendida entre los jóvenes, pero no es la única. A pesar de que la información llega a los jóvenes, a veces no la interiorizan o no perciben riesgos y tienen comportamientos peligrosos en las relaciones sexuales. A día de hoy los y las jóvenes tienen la información. Yo creo que hacemos todo lo posible para que les llegue la información necesaria. Algo que les suelo repetir mucho es que con nuestro cuerpo vamos a estar toda la vida, pero que las parejas que vayamos a tener van y vienen, entonces es importante que cuidemos nuestro cuerpo de la mejor manera posible, ¿no? Para eso, para cuidar nuestro cuerpo, nos tenemos que conocer, tenemos que, en la medida de lo posible, tener buena autoestima, también para comunicarnos con la pareja con la que estemos en ese momento y llegar a acuerdos, poner límites, ¿no? Que se respete entre esas personas. Las preguntas sobre las infecciones de transmisión sexual no son el principal interés de los y las jóvenes en las sesiones de Aitziber Argote y tampoco es el tema que más les preocupa. Tienen muchas preguntas, ¿no?, relacionadas con otras temáticas como del amor, la pareja, el cuerpo, incluso a nivel fisiológico, ¿no?, las cosas que nos suceden. Y muchas veces se sorprenden cuando hablamos de las formas que tenemos de protegernos. Según lo que ha podido percibir Argote, la mayoría de los jóvenes cree que el coito es la única vía de infección, por lo que no adoptan medidas de protección en otras prácticas sexuales. Se sorprenden, por ejemplo, que en el coito anal o que en el sexo oral nos tengamos que proteger, o que, por ejemplo, dos chicas en una relación también tengan que protegerse con una barrera de látex, por ejemplo, ¿no? Es algo que les sorprende. Sí que tienen muy integrado que en un coito vaginal nos tenemos que poner un preservativo para prevenir un embarazo, pero con las infecciones es verdad que y quizás hemos perdido un poco el miedo y no lo tienen como tan integrado, ¿no? Conocer y cuidar el propio cuerpo es el primer paso para no transmitir infecciones. Realizar cribados también es importante, sobre todo si se cambia de pareja sexual. Y, cómo no, utilizar correctamente la información que proporcionan fuentes fiables.
La prevención es lo más importante, es el mejor profilaxis, de hecho, que a través de la educación sexual, a través de las familias, aunque no pregunten, la información les tiene que llegar. Y aunque la información les llegue, también es importante que la integremos, que esa persona tenga el deseo de cuidar su cuerpo, también una buena autoestima como para poner límites, una buena comunicación en la pareja. Todo eso es la mejor prevención que hay para no transmitir una infección de transmisión sexual y no contagiarnos nosotras. La prevención es el mejor modo de evitar las infecciones de transmisión sexual. Hacer llegar la información a los y las jóvenes y que estos la interioricen es el primer paso. Cuando hablamos de las infecciones de transmisión sexual, muchas veces nos viene a la cabeza la palabra estigma, ¿no? Y más especialmente si hablamos del VIH, ¿no? Sigue ahí, ¿no? Desde luego, el inicio del VIH vino acompañado con muchísimo estigma, hubo mucho desconocimiento que también generó pues, mucho miedo. La situación ha mejorado mucho, pero es verdad que no podemos dejar atrás la palabra estigma. Aunque parezca que tenemos mucha información, sigue habiendo también mucha desinformación y sigue habiendo estigma, y es algo con lo que tenemos que arrojar luz, compartir una información sencilla y comprensible. ¿Se habla lo suficiente de estas infecciones de transmisión sexual? Hombre, yo creo que es muy positivo que en foros como este pues podamos sacar este tema y hablar de las infecciones de transmisión sexual, entender en qué situación están y qué podemos hacer pues, para ir a una situación un poquito mejor. Hemos dicho que esto es una tormenta perfecta, que la explican razones de diversa índole, pero para terminar te pediría un consejo en torno a la prevención, ¿no? Bueno, como bien dice, son muchos factores los que concurren en este momento, y por lo tanto la respuesta que tendremos que dar pues también va a ser multifactorial. Y probablemente tendremos que diseñar programas de prevención que combinen y que integren distintas respuestas y que además se individualicen, porque lo que le puede ir bien a una persona no le puede ir, igual hay que buscar otra alternativa, ¿no? Lo que también necesitamos es que haya una concienciación social, digamos, que la gente pues esté informada y que, por supuesto, haya un disfrute de la sexualidad y de la vida sexual como algo fundamental de la vida, pero tenemos que intentar que sea de una forma también saludable. Y para ello pues necesitamos pues que una colaboración, digamos, de todas las personas. Osondo ba, Óscar, eskerrik asko, nos quedamos con ese mensaje. Eskerrik asko. Terminamos. En el desalentador panorama de las infecciones de transmisión sexual hemos encontrado un rayo de esperanza. Según la Organización de las Naciones Unidas, el mundo está en camino de eliminar el SIDA para 2030. Es un objetivo ambicioso, pero alcanzable, como se está demostrando en tierras africanas. El 65% de todas las personas con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, vive en el África subsahariana. Varios países de esa zona ya han alcanzado el objetivo 95-95-95, es decir, el 95% de las personas con VIH saben que están infectadas. El 95% de las personas que lo saben reciben tratamiento. Y en el 95% de las personas que reciben el tratamiento, el virus es indetectable, lo que hace que sea imposible transmitirlo. La situación no es tan buena en otras partes del mundo, ni en el caso de otras infecciones, pero estos datos demuestran que es posible reducir la incidencia de las ITS. Recuperar el uso de este método de protección, un poco olvidado, puede ayudar. Hasta la semana que viene. Agur.